quiero hablar de la segunda intifada. Y para que se entienda esto que venimos tratando de explicar, que es este odio que está tan arraigado en los palestinos y en buena parte del mundo musulmán en contra de Israel, en contra de los judíos, yo voy a referirme a este hecho y a un personaje que para mí es central para entender esto de lo que estamos hablando en relación a la segunda intifada. Voy a contar primero qué es la segunda intifada para los palestinos, cómo eso es hoy contado según la perspectiva de los palestinos y de todos aquellos que reproducen ciegamente la causa del extremismo palestino, por supuesto, porque siempre ha habido una minoría, lamentablemente minoría, que quiere la paz y que no ve las cosas de esta forma. Pero desde la perspectiva palestina, la segunda intifada es muchas veces llamada como intifada de Al-Aqsa, en relación a la mezquita ubicada en el Monte del Templo. Comenzó el 28 de septiembre del año 2000 y fue una reacción, por supuesto, a la ocupación israelí de Cisjordania, a la Franja de Gaza, a todo lo terrible que hace Israel desde hace tantos años, y puntualmente tuvo como disparador, siempre según el relato palestino o pro-palestino, la visita de Ariel Sharon, líder del Likud, en ese momento en la oposición, justamente a la explanada de las mezquitas, al monte del templo, que como sabemos es un lugar sagrado para musulmanes, para judíos, en Jerusalén Este. Y en realidad la limitación es, según los acuerdos a los que se han llegado, no es para la visita allí de judíos, sí para rezar, bueno, una discusión bastante larga. Lo cierto es que para los extremistas palestinos la sola presencia allí de una figura importante de la política israelí fue un acto de provocación insoportable, insoportable. Entonces, allí comenzó una irrupción de fiebre, fervor y de protestas populares, disturbios, pero que son interpretados siempre según el relato oficial palestino como una rebelión contra la opresión israelí, una lucha por la autodeterminación y la resistencia contra una ocupación militar, contra la negación del derecho a tener un Estado propio. Estos enfrentamientos y estas protestas dieron lugar a una reacción justamente muy fuerte por parte de Israel que terminó masacrando a muchísima gente. Pero es recordada la segunda intifada por los palestinos como uno de los últimos grandes actos de resistencia. Este es el relato, palabras más, palabras menos, que se cuenta no solo del lado palestino, sino también en muchas universidades que, como sabemos, están totalmente contaminadas por la visión del extremismo palestino respecto de los hechos. Ahora te voy a contar qué fue de verdad la segunda intifada. Y si bien efectivamente es como un disparador la presencia así de Sharon, la verdad es que el contexto era que los acuerdos de Oslo se venían debilitando mucho, que la Autoridad Nacional Palestina no estaba, y que Fatah, como miembro de la Autoridad Nacional Palestina, no estaba pudiendo cumplir con sus objetivos, y que había un sector muy fuerte, radical, extremista dentro del mundo palestino que no quería esos acuerdos, porque no estaba dispuesto a aceptar una solución de dos estados, porque no estaba dispuesto a aceptar la existencia del Estado de Israel. Entonces, lo que nunca antes se habían visto. Ataques terroristas perpetrados por Hamas, por supuesto, por la yihad islámica, pero también por las llamadas brigadas de los mártires de Al-Aqsa, con vínculos con Fatah, supuestamente más conciliadora que Hamas. Fueron atentados suicidas, tiroteos, bombardeos, emboscadas, una serie de actos realmente atroces cometidos contra israelíes. Voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo, de atentados civiles que eran contra autobuses, contra cafeterías. Por ejemplo, el atentado de agosto de 2001 contra el restaurante Sbarro de Jerusalén, donde un atacante suicida detonó una bomba en un restaurante lleno de familias, matando a 15 personas y dejando a 130 heridos. O el atentado en la discoteca de Dolphinarium, en junio de 2001 en Tel Aviv, donde un atacante suicida mató a 21 jóvenes y dejó heridos a 132. O, por ejemplo, tiroteos, como el tiroteo que se dio en la carretera
43 en agosto de 2001, donde terroristas dispararon contra vehículos civiles llenos de personas, matando a un montón de gente. Bueno, así podríamos seguir, además de los bombardeos, además de las bombas que ponían en autobuses. Esto termina con por lo menos 1000 israelíes ciudadanos asesinados. Ese horror, que es lo que obviamente termina de bloquear cualquier posibilidad de paz en los años siguientes, es lo que hoy el discurso palestino reivindica como actos de resistencia. Por eso, lo que pasó el 7 de octubre vino de mucho antes. Ya de mucho antes se había quedado demostrado justamente que en nombre de la causa palestina la mayoría lamentablemente está dispuesto a aceptar el terrorismo y la aniquilación de civiles como una estrategia. ¿Y quién es el personaje que quiero destacar central en esta segunda intifada? Aziz Salia. ¿Quién era Aziz Salia? Bueno, un personaje que tiene un rol muy destacado en el linchamiento de Ramallah. Nos tenemos que trasladar al 12 de octubre del año 2000. En medio justamente de esa segunda intifada, en la estación de policía de El Beireh, en Cisjordania, en Ramallah justamente, allí habían llevado a 2 soldados israelíes, 2 reservistas, Vadim Nursitz y Yosef Yossi Abrahami, que por error ingresaron a la ciudad de Ramallah, controlada, como sabemos, por la Autoridad Nacional Palestina, habían sido arrestados y habían sido trasladados a esta comisaría. ¿Y qué pasó? La turba, no terroristas, la turba vio que había 2 reservistas en la comisaría e ingresó para lincharlos, para asesinarlos. Cuando esa orgía de sangre había logrado su objetivo, sale de un primer piso de la comisaría con los cuerpos de los 2 reservistas ya asesinados, y así Sala muestra por la ventana sus 2 manos rojas cubiertas de sangre judía, de sangre de esos 2 reservistas. Esa imagen, aunque ustedes no lo crean, es considerado un símbolo de resistencia por buena parte de los palestinos. Esa es la prueba de lo arraigado que está el odio, de lo arraigado que está la convicción por parte de muchos en Palestina de que los judíos no tienen derecho a existir, mucho menos a tener un Estado como el que tienen allí. Sala, ustedes saben, fue arrestado por Israel, condenado a cadena perpetua y liberado en 2011 en el, infame intercambio que se realizó por el soldado Gilad Shalit. Lo cierto es que se termina convirtiendo en un combatiente y en un terrorista de Hamas, y días atrás las fuerzas de defensa de Israel confirmaron su muerte, eliminado como eliminaron también a tantos otros terroristas en el marco de la campaña que se está desarrollando desde el 7 de octubre. Una imagen que resume con toda potencia que la paz, lamentablemente, aunque es lo que nos gustaría, es muy difícil, porque cuando lo que está arraigado es el odio de la forma en la que está esto arraigado en gran parte del mundo islámico, no puede haber ningún tipo de negociación posible.